Muy buenos días. Con el equipo Toluca Ciudad de México, compararemos la opinión de algunos expertos a nivel nacional e internacional en comparación con las recomendaciones dictadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, convertidas en políticas públicas del Gobierno de México como país miembro, y más aún, acatadas en la reforma educativa, que tuvo, entre otros cambios, reformas a nivel constitucional. Después descubriremos si existe una distancia sana u obligada. Acompáñenos. Ok, mi intervención comienza en hacer una comparación de las recomendaciones del Consejo Asesor de la OCDE sobre la gestión escolar y la política docente en México versus la reforma educativa emitida en un documento del Gobierno Federal. El Gobierno Federal emite a través de esta reforma educativa objetivos que deben de verse reflejados directamente en los mexicanos como una mejora sustancial en la calidad de la educación, el fortalecimiento de la gratitud de la educación pública, la escuela fortalecida y apoyada en el centro de las decisiones fundamentales, la evaluación que tienen como eje el mérito y el reconocimiento de la vocación docente, la educación inclusiva que está al alcance de todos y el buen uso de los recursos públicos. Al preguntarnos por la calidad de la educación y en particular de la enseñanza que ofrecen las escuelas de educación pública en México, es alarmante darnos cuenta que los resultados de las evaluaciones internacionales, como las que emite la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocidas comúnmente como PISA, hacen una gran brecha entre el sistema educativo, los resultados del sistema educativo mexicano contra la de muchos países que se encuentran en este organismo. Pero para comenzar o poder hacer esta comparación, rápidamente vamos a recordar las líneas de recomendaciones de la OCDE que emite y hace 8 recomendaciones que son exclusivamente dirigidas al docente, 6 que van dirigidas al directivo y una que va dirigida a como el contexto en el que se desenvuelve la educación. Las líneas de transformación que emite el Gobierno Federal a través del documento de la reforma educativa son 14 líneas de transformación con las cuales quiere trabajar para mejorar el sistema educativo mexicano. Si nos damos cuenta, aquí empieza la primera semejanza con las recomendaciones de la OCDE, que él emite 15 y el Gobierno Federal emite 14. Las líneas de transformación son autonomía de gestión, servicio de asistencia técnica, la participación de los padres de familia, el sistema educativo responsable y eficiente, sistema de información y gestión escolar, el servicio profesional docente, la formación continua y de desarrollo profesional, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, las evaluaciones del magisterio que sean transparentes, objetivas y justas, el fortalecimiento de la equidad y la inclusión, el FONE, que es el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, la centralización del pago de nómina y el presupuesto de las escuelas. Bueno, ¿dónde empiezan a converger las líneas de transformación y la lista de recomendaciones? Bueno, en el punto número 1 de la lista de recomendaciones de la OCDE, el primero dice definir la enseñanza eficaz y debe de haber un conjunto de estándares coherentes docentes. En ningún documento mexicano especifica de manera clara y precisa cuáles son los estándares docentes que deben de tener los maestros mexicanos. Sin embargo, en estas líneas de transformación, en la número 6, que dice servicio profesional docente, podemos hablar de que de alguna manera pudiera empezarse a generar estos estándares docentes. En la línea número 2 de recomendaciones de la OCDE dice atraer mejores candidatos docentes. Este se relaciona directamente con el punto 6, que es servicio profesional docente, y el punto número 7, que es la formación continua y desarrollo profesional. Fortalecer la formación inicial docente igualmente se liga con el punto número 6 y el punto número 7, así como el de la formación continua y el desarrollo profesional docente. El punto número 4, mejorar la evaluación inicial del docente,
se puede evaluar, o bueno, se puede ligar más bien con el punto número 7, que es la formación continua y desarrollo profesional. El punto número 9, el Sistema Nacional de la Evaluación Educativa. El punto número 10, evaluaciones del magisterio transparentes, objetivas y justas. El punto número 5, abrir todas las plazas docentes a concurso. Ya desde hace algunos años este sistema está funcionando de esta manera. Las plazas que se abren se están asignando respecto a un examen de oposición, el cual el mejor candidato es mandado al lugar que debe de estar. Eso lo hace el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE. A través de él se evalúan los docentes. Crear periodos de inducción y prueba, a lo mejor no están dentro de las líneas de transformación como emite el gobierno federal, sin embargo, en la práctica o en la operación sí es así. Ya se empiezan a ver maestros que se les da tiempo en las escuelas para que vayan en esta parte de introducción y prueba, y son de 3 meses. Después de los 3 meses se les dice si se quedan o no se quedan con la plaza. Es una manera de ir introduciendo al docente para ver cuál es la calidad o la mejora que puede implementar en su práctica docente. Sin embargo, también hace perder el tiempo de eficiencia y eficacia en el aula, ya que llega por 3 meses y si no es el óptimo, lo retiran y vuelven a traer a otro óptimo. Entonces los que realmente padecen o experimentan estas situaciones son los alumnos. La mejora del desarrollo profesional, sin duda alguna, está en el sistema de formación y gestión escolar, que es el punto número 5, el número 6, servicio profesional docente, el punto número 7, la formación continua y desarrollo profesional, el punto número 9, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y el punto número 10, a los que pertenecen al magisterio. La evaluación para ayudar a mejorar. Bueno, a lo mejor hay instituciones como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que evalúa los aprendizajes de los estudiantes, evalúa la forma de intervención del docente, pero también no necesitamos de una evaluación externa para saber o conocer el nivel de nuestra escuela. Se debe de hacer una autoevaluación como institución para conocer cuáles son nuestros logros educativos, qué hemos logrado, qué se debe de mejorar, qué se debe de implementar si no se han alcanzado estos niveles y hacia dónde tenemos que redirigir nuestra ruta. Los puntos que van directamente enfocados al directivo, que es del 9 al 14, en realidad se repiten mucho con los del docente, pero sí queda muy abierta o muy clara la relación que hay entre las líneas de transformación que da el gobierno federal y las recomendaciones que emite la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. ¿Qué podría yo rescatar de todo esto? En una bibliografía que hace tiempo yo leí, que es de Martínez Rizo, que es emitida a través del INE, dice que los estándares que deben de definir a un buen maestro. Los buenos maestros están comprometidos con los alumnos y con sus aprendizajes, adaptan su práctica con base a la observación, conocimiento de los intereses, habilidades, competencias, conocimientos, circunstancias familiares e interrelaciones de sus alumnos. Con igual importancia promueven autoestima, motivación y responsabilidad cívica y ética. Los buenos maestros conocen las materias que enseñan y cómo enseñarlas a sus alumnos. Los maestros calificados tienen una comprensión rica de la materia, cómo se organiza y relaciona con otras disciplinas. Los buenos maestros son responsables de la conducción y el monitoreo del aprendizaje de sus alumnos. Crean ambientes que atraen y mantienen el interés del alumno y usan el tiempo de manera más eficiente. Los buenos maestros reflexionan sistemáticamente sobre su práctica y aprenden de su experiencia. Los buenos maestros son miembros de comunidades de aprendizaje. Este último punto que nos da Martínez Rizo, de los buenos maestros son miembros de comunidades de aprendizaje, se va directamente ligado al punto número 5 de las recomendaciones
de la OCDE, que es crear un comité de trabajo para la implementación, que también busca el apoyo de otros sectores de la sociedad. Bueno, sin duda alguna, repito, la convergencia entre las líneas de transformación y la lista de las recomendaciones está muy cercana, prácticamente yo creo que el gobierno federal se basó en estas recomendaciones. Sin embargo, sigue todavía la duda de si tomarlas o basarse tan de pie en ellas ha sido funcional para el gobierno mexicano, para las políticas educativas mexicanas y para la gestión escolar mexicana, porque no se ven dados todos los resultados que ya conocemos de la OSD, el reporte de los dos reportes de la agencia McKinsey, el que también leímos de Paula Raskin y de Andere. En todos esos documentos se hace una comparación entre los sistemas educativos de otros países y hace referencia también al sistema educativo nacional. Entonces, a partir de la pregunta generadora o del dilema que se nos puso a partir de las opiniones de experta internacional y nacional, así como de las líneas de la OCDE dirigidas a México, ¿México está en una sana distancia o una distancia obligada? Sin duda alguna, yo creo que la OCDE da la lista de recomendaciones porque pertenecemos a una organización y ella nos va a estar midiendo frecuentemente, entonces sí tenemos como cierta obligación de responder al mismo nivel que los demás, y no porque tengamos que estar a la misma altura del resto de los países, sin embargo, sí para mejorar los niveles de eficiencia y de eficacia del sistema educativo mexicano, que no nada más por las evaluaciones de PISA, no nada más por las evaluaciones de las instituciones nacionales, sino porque es evidente a ojos de los nacionales y evidente a ojo internacional que tenemos un rezago muy grande en cuanto a educación. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda seguirnos preparando como docentes, como directivos, seguir fortaleciendo estas líneas de transformación que da el gobierno federal. Sin embargo, yo creo que hay que ser todavía más específicos e irnos más al fondo del problema, con lo que inicié. No hay ni siquiera unos estándares docentes con los cuales podamos iniciar o que sea la base para saber cuáles son los docentes ideales que deben de estar frente a... Hola, muy buenos días, yo soy Rebeca Santos, también vengo de Toluca. Bueno, mi tema realmente es un tema que tiene mucha controversia, que hay que romper paradigmas, que de alguna manera, bueno, pues los líderes educativos han estado viendo todo este sistema que realmente ahora en esta época, pues no hemos podido lograr tantas cosas. ¿Qué podríamos hacer con este tema? ¿Cómo se convierte un sistema educativo bajo a un desempeño bueno? Los líderes han visto que de este desempeño bajo sí se podría llegar a un desempeño bueno. Claro que hasta ahorita todavía pues no podemos asegurar nada porque es muy difícil hablar de este tema. Yo creo que a mí se me hizo realmente difícil hablar de este tema porque es muy largo, porque hay que romper paradigmas, porque hay que cambiar estructuras, hay que cambiar procesos, recursos, bueno, pues tantas cosas que influyen a este tema. Yo creo que los líderes y la política están muy cerca de este problema. Y de esto, pues, ¿qué podemos decir? Estos sistemas educativos tienen que tener un cambio, que tenemos que dar más fortaleza a las aulas, a los maestros, a los alumnos, para que esto llegue con una determinación mejor. Yo creo que nos podríamos estar aquí pasando mucho tiempo y no podríamos concluir nada. ¿Por qué? Porque ellos a través de los años anteriores, recientes, han estado viendo de qué manera podemos mejorar, cómo podemos tener una mejora educativa en estos sistemas.
Y para esto, bueno, pues es un tanto difícil para mí hacer reflexión acerca de este tema, porque la reforma, todo lo que se hace a través de los años, pues de tener un desempeño pobre a tener un desempeño bueno o muy bueno hasta excelente, sería magnífico. Más sin en cambio, todo esto depende mucho también a nivel mundial, porque no podríamos compararnos con otros países muy altos, aun cuando así su economía es muy grande, muy buena, pues también sus sistemas son raquíticos, no los desarrollan como debe de ser, no rompen ese esquema que es importante en este día. Y yo creo que para esto, pues me podría pasar todo el tiempo, ustedes pueden estar viendo todo esto que estuve pasando aquí en diapositivas para que ustedes vean, para que sepan qué podremos hacer nosotros. Compartir nuestro programa, compartirnos como maestros, ser un poco más, tener más fortaleza, tener más ganas de salir adelante y no nada más a nivel mundial en nuestro país. Y yo creo que para esto, pues podríamos hacer un reto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues conducir a unos sistemas a través de un proceso que lleve a mejoras, que todos los estudiantes tengan esa intervención y que también nosotros podamos hacer algo mejor. A lo largo de este tiempo, buscar un camino para buscar mejoras, para buscar eso que nosotros necesitamos para fortalecer esos sistemas, con nuevas experiencias, con beneficios, con sistemas educativos que sean los mejores para el futuro. Yo creo que esto que les he estado diciendo, bueno, para mí fue muy corto, muy breve, porque nos podríamos estar hablando todo el tiempo acerca de este tema y creo que no llegaríamos realmente a concluir y a sacar algo que nos beneficie como institución, que nos beneficie como país y que de alguna manera pues estamos dentro de este problema, digamos, diría yo, y que estos sistemas deben de aprender de aquellos que estuvieron a niveles parecidos al desempeño y que hicieron para salir de ese nivel. Es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Qué podemos hacer? ¿Con qué vamos a contribuir? Eso es lo más importante, porque yo creo que aquí el eje principal son los maestros, que se capaciten, pero que se capaciten no para ellos, sino para un futuro de su país, de los alumnos, que tengan ese reto, ese coraje para poder salir adelante y que cada escuela tenga esa convicción, romper esos paradigmas que nos llenan de alguna manera incorrecta a no poder salir. Yo les podía decir que los líderes han viajado por 200 países y que han llegado a tener comentarios pues muy grandes, experiencias, y que todavía hoy, en esta fecha, todavía no tenemos una satisfacción para poder hacer un sistema global a nivel mundial. Yo creo que, bueno, ustedes pueden estar leyendo aquí lo que yo les muestro de manera sencilla para que vean que aquí en este tema fue un tema realmente pues de mucha reflexión, porque como bien nos dice, cómo convertir un sistema educativo de baja enseñanza o de bajo desempeño a uno bueno. Eso es lo más importante, tener ese reto para estar mejor, para salir mejor y para ser mejor. Yo los invito a todos ustedes como docentes, como gente joven, como gente que se prepara día a día, ser mejor para ese futuro que nos espera, buenas promesas para nuevos sistemas educativos que implantemos en este día. Muchísimas gracias y ojalá todos podamos hacer algo en estos días. Yo soy Mafaelda Montiel de Toluca, y en esta ocasión mi presentación va a ser con base en la lectura Cómo es la mejor educación en el mundo, que tiene la intención de responder la pregunta detonante, la opinión experta internacional y nacional, y las líneas de la OCDE para México: ¿sana distancia o distancia obligada? El análisis de esta lectura
se ve desde un punto de vista de educación comparada, entendiendo a esta como el estudio que se realiza con el objetivo de identificar, analizar y explicar hechos educativos donde vamos a encontrar semejanzas y diferencias entre los factores que intervienen en la educación de diferentes países, considerando aspectos económicos, socioculturales, políticos. ¿Cómo es la mejor educación en el mundo? Es un libro escrito por el doctor Eduardo Andere. Es un escritor y analista de temas políticos, educativos y de política pública y de educación comparada, que es el libro que escribió sobre la mejor educación en el mundo. Es egresado de la Universidad Iberoamericana. Además hizo estudios de posgrado en la Universidad de Boston y de Harvard. El proyecto de investigación de campo sobre la política educativa en varios sistemas escolares del mundo partió pues de la preocupación del doctor Andere del rezago educativo que realmente pues había encontrado en México en relación a la educación. Y su intención, fue el recopilar lo que sí funcionaba en las escuelas, en los sistemas educativos de diferentes países considerados como potencias educativas, ¿sí? La estrategia que manejó el doctor Andere para realizar su libro fue estableciendo contactos gubernamentales en México. Quiero decirles que para él, pues no fue realmente muy fácil, fue una ardua tarea el poder establecer estos contactos. También directamente con personas de los países que iba a visitar, con contactos académicos con los directivos de las escuelas que él de alguna manera pretendía visitar, y también, contactó a personas directamente relacionadas con PISA y con OCDE. La investigación se realizó en 170 escuelas de 17 países. Como les comenté, realmente se enfocó solamente en países del primer mundo, y también consideró dentro de su estudio, a pesar de que no entran dentro de estas características, lo que es la educación de México y de Chile. Algunas aportaciones que salieron de este estudio van relacionados con varios aspectos. Aquí habla, por ejemplo, de las evaluaciones estandarizadas que realmente se proponen por los organismos reguladores internacionales. Sin embargo, aquí se descubrió que hay algunos países que sí la consideran muy necesaria y que tiene una relación directa con la calidad educativa. Sin embargo, hay otros países que pues solamente la ven, como un ordenamiento político, y que a veces lo realizan nada más para dar cumplimiento a ello sin encontrarle un beneficio directo en la mejora educativa. La escuela como factor de cambio. Algunos consideran que la escuela es determinante para la formación de los niños, y hay otros que consideran que realmente pues no es tan impactante, que lo que influye en ese desarrollo es el nivel socioeconómico al que pertenece. Entonces, como vemos, pues hay diferentes posturas, diferentes apreciaciones en relación a esto. En relación a la cultura, dice que el doctor Andere que pues algunas no tienen pues nada en común, y que sin embargo los resultados académicos de sus niños son muy similares. Es el caso, por ejemplo, de Finlandia, que es un país en donde existe un gran arraigo de sus ciudadanos. Hay una identificación con su sistema de gobierno, y sin embargo Hong Kong es un país en donde existe una gran diversidad de cultura, y pues estamos viendo que los resultados de los niños y de los jóvenes es muy similar, a pesar de que tienen esta diferencia cultural. En relación al tamaño de país,
países pequeños como Finlandia tienen niveles académicos tan altos como muchos otros más poblados. En relación a población, pues vemos por ejemplo a Japón, a Corea del Sur, que son más grandes, y sin embargo esto no es determinante para que pueda haber una diferencia significativa en los logros educativos. En relación a la ubicación, hay algunos países aislados, como lo es Nueva Zelanda, que alcanzan desempeños tan altos como países que se encuentran dentro, bueno, del centro, por ejemplo, de Europa, como son Francia, Suiza o Suecia. O sea, realmente la ubicación tampoco influye. El sistema de gobierno, se pueden identificar países democráticos como lo son Canadá, Noruega o Austria, que obtienen tan buenos resultados como naciones o regiones de mejor tradición democrática, como son Hong Kong o Singapur, que, bueno, sus dirigentes políticos son nombrados por comités, a diferencia de otros que son elegidos por el pueblo. En relación a la situación económica, hay países pobres y emergentes, estamos hablando de países en Europa, como la República Checa, Polonia y Hungría, que consiguen resultados similares o superiores a grandes potencias económicas, como en este caso estaríamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces vemos que la situación económica tampoco es determinante para encontrar esas grandes diferencias en los sistemas educativos. Las instalaciones escolares, hay países que realmente pues tienen una infraestructura, o sea, muy buena, muy grande, como es Suiza, o sea, sus escuelas, o sea, cuentan con todo, y sin embargo hay otras modestas, escuelas modestas como es en República Checa, y vemos nuevamente que este factor, o sea, no es determinante para marcar la diferencia en relación a los logros que ellos obtienen. Otro aspecto es la paga a sus maestros. Uno consideraría, o sea, que los maestros que son bien pagados y que se sienten, bueno, a gusto, a lo mejor dan más, pero bueno, el estudio revela que no, o sea, hay, por ejemplo, en Suiza, están muy bien pagados, muy por encima de países como son Finlandia y Suecia, y sin embargo, bueno, los alcances que se tienen en la educación, o sea, son muy similares, o sea, tampoco identificamos una diferencia. En este estudio, en este libro del doctor Andere, también hace una diferencia pues imagínense ustedes, de 17 países, que sería pues un poco difícil abordar en esta sesión. Sin embargo, bueno, yo consideré a Chile, a la República Checa, por ser el país que dentro de ese grupo de escuelas analizadas se considera el que pues menos recursos tiene, para compararlo con lo que es México. Y vamos a ver que el sistema educativo de la República Checa es menor 15 veces que el de México. O sea, realmente nosotros sabemos que nuestro país, o sea, realmente es un país muy complejo, porque bueno, pues vamos a ver que en el año 2000, estamos hablando de cifras del año 2002, en el gobierno de Vicente Fox, o sea, México tenía 100 millones y la República Checa 10 millones, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente desde este análisis, pues vamos a ver que sí hay una diferencia. La cobertura escolar, la República Checa tiene una mayor tasa de asistencia escolar que en México. O sea, no, esto en relación a los datos estadísticos que se tienen, bueno, pues refleja que en la República Checa casi un 99% de su población asiste en edad escolar a las escuelas. Sin embargo, en México sí existe ese rezago. En la República Checa llevan 5 años en el grado de primaria, y en México pues tenemos los 6 grados. En relación a la matrícula de secundaria, la República Checa se mantiene constante, realmente es una baja insignificante, bueno, en relación al promedio de niños de primaria que pasan a la secundaria, creo que es un 17%, sin embargo en México, o sea, sí disminuye en forma radical un 62%, ¿no? Entonces, desde este momento, pues estamos viendo sí
esa diferencia de que no, por diferentes factores, los alumnos en México no tienen las mismas posibilidades para continuar sus estudios en el nivel secundario. O sea, son varias razones, porque ya no continúan sus estudios e igualmente cuando pasan a nivel preparatoria se vuelve a ver esa disminución y pues sí es algo preocupante, ¿no? En México es 2.6 veces más extenso que Chile. La población de México es alrededor de 6.5 veces más grande que Chile. Perdón, o sea, ya estoy analizando otro país. Yo les había comentado que este estudio hace referencia a 17 potencias educativas de países asiáticos, de países europeos y también considerando los Estados Unidos de Norteamérica, pero sin embargo el doctor Andere consideró, les digo, a Chile con México, por considerar que, bueno, pues son países que tienen pues muchos aspectos y rasgos similares desde el punto de vista cultural y social. Aquí estamos viendo, que la población en México es alrededor de 6.5 veces más grande que Chile. Su economía es 8.4 veces más grande que la chilena. Fíjense, aquí en México, desde el punto de vista económico, somos más grandes. Pero aquí viene un cambio, dice, el ingreso nacional bruto per cápita de los chilenos es mayor que el de los mexicanos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la gente en Chile gana más, vive, mejor. Y el nivel de pobreza es mayor en México que en Chile. El doctor Andere consideró a Chile porque es un país de los países latinoamericanos que se ha preocupado y ha establecido reformas importantes a su sistema educativo, ha invertido tiempo, ha invertido en capacitación, en supervisión y sin embargo, los estudios de PISA no han reflejado una diferencia positiva en relación a otros países de Latinoamérica, o sea, ha sido lo mismo. Entonces, para nosotros sería difícil el encontrar un solo factor determinante que pudiéramos considerar que es como una receta de cocina para poder que los países puedan trabajar con sistemas educativos de calidad, sistemas educativos buenos. Ya les había comentado, o sea, que se deben considerar los aspectos económicos, políticos, sociales, o sea, que influyen, pero es algo, un tanto complejo el poder determinar esa fórmula mágica. Ahora, mis conclusiones pues están relacionadas con la pregunta detonante. Desde mi punto de vista, yo considero que pues sí, realmente las orientaciones que nos han dado los organismos internacionales han permitido pues que el sistema educativo mexicano tenga objetivos claros, basados en calidad y equidad, y que lo que se está buscando es que se logre esa calidad en función de la preparación de los docentes, y nos han dado una serie de recomendaciones, específicamente a través del reclutamiento, un buen sistema para llegar a los buenos candidatos, de la preparación y también de su evaluación. Entonces, desde ese punto de vista, yo considero que debe haber una sana distancia, ya que las medidas, pues no pueden ser aplicadas para todo el sistema, considerando que en México tenemos pues diferencias, a pesar de que vivimos en un solo país, las diferencias culturales, económicas, políticas, que tienen los docentes en todo el país, o sea, son muy variados. Entonces, uno de los factores que yo considero que no han dado resultado o que están provocando la situación de descontento en algunos estados en relación a la evaluación es precisamente esto, que no se puede homogeneizar una sola evaluación tomando en cuenta estos factores. Muchas gracias. Por último, el documento de educación comparada, la enseñanza y el aprendizaje para el siglo XXI, objetivos educacionales, políticas y currículos de 6 naciones, editado por Fernando Reimers y Connie Chung, pone en comparación en la mesa los sistemas educativos de 6 diferentes naciones: Chile, China,
India, México, Singapur y los Estados Unidos de América, en un resumen ejecutivo de la iniciativa de educación global Global Education Innovation Initiative de la Escuela de Educación de Harvard, la Harvard Graduate School of Education, nos presenta en un primer lugar la metodología y el trabajo organizado alrededor de 3 pilares que son interdependientes, como si fuera un engranaje. El primer pilar es convocar a una red global de instituciones. En un segundo momento, se tiene que investigar, es decir, identificar, estudiar y divulgar con eficacia con todos estos actores o stakeholders, grupos de interés alrededor de la educación. Y por último, el último pilar es educar para desarrollar intervenciones que apoyen la transformación progresiva, paso a paso, que hagan efectivos estos cambios que se proponen. Y así se continúa en el documento con una reseña de los capítulos de este libro que presentan el estudio. En el capítulo 1, el enfoque sistémico de Singapur para la enseñanza y el aprendizaje de las competencias del siglo XXI. Después, pensar en grande, actuar en pequeño. Algunas lecciones de la reforma curricular del siglo XXI en China. El capítulo 3, que aborda el sistema educativo chileno. Contenido fuerte, herramientas débiles. Competencias del siglo XXI en la reforma educativa chilena. Después, en el capítulo 4, una reforma curricular y habilidades del siglo XXI en México. ¿Están alineados los estándares y los materiales de la formación docente? En el capítulo 5, competencias del siglo XXI, el marco curricular nacional de la India y la historia de la educación en la India. Capítulo 6, mapeando el panorama de las enseñanzas y el aprendizaje para el siglo XXI en Massachusetts, en el contexto de la reforma educativa de los Estados Unidos. Y nos presentan así varios hallazgos. En un primer lugar, tenemos que se ha reconocido que las metas educativas para todos los estudiantes necesitan ampliarse en 2 sentidos. Los marcos curriculares tendrían que responder a las exigencias del mercado laboral que están constantemente cambiando y, por supuesto, para promover la participación ciudadana. Por otro lado, los gobiernos, junto con la sociedad civil y organizaciones supranacionales, se tienen que poner de acuerdo para ampliar estas metas educativas, no solamente para el siglo XXI, sino para un futuro más allá. Un segundo hallazgo es que los objetivos cognitivos en los sistemas educativos de las naciones comparadas siguen predominando, en tanto que las competencias interpersonales e intrapersonales son enfatizados pero en una menor medida. Y a la vez que se enfatiza por cada país diferentes competencias, encontramos más elementos comunes de lo que pudiera parecer a primera vista. Mientras que los 6 países tenían mucho en común en términos de los objetivos establecidos en estas reformas que están teniendo, los métodos para implementarlas sí difieren sustancialmente debido a diversos factores, y la instrumentación de los marcos curriculares sigue siendo un desafío. Y los diversos grados de centralización o de descentralización en los países sí marcan una diferencia. Distintas experiencias en la implementación de las políticas que se implementan. Y pone varios ejemplos. Por ejemplo, en Singapur, el tamaño relativamente pequeño del país, fuertemente asociado con el Ministerio de Educación, facilita la alineación durante la implementación, mientras que en China, con un Ministerio de Educación mucho más grueso, fuerte y centralizado, tiene una implementación secuencial. Pero en contraste, sistemas de educación como el chileno, en donde los esfuerzos de implementación del ministro de Educación se obstaculizan debido a una autoridad relativamente limitada sobre las escuelas. En India, México y Estados Unidos también la coherencia fue un poco más difícil de alcanzar. El factor de diferencia entre los países y sus sistemas educativos y la migración hacia las habilidades del siglo XXI es que las teorías de gestión marcan sus enfoques de manera distinta. Y por último, las estrategias educativas del siglo XXI también entran en conflicto cuando las estrategias no están orientadas hacia
otros objetivos educativos distintos. En Chile, por ejemplo, estas iniciativas para la rendición de cuentas, información pública, en particular, digamos, de las evaluaciones a los docentes, se orientan a unas competencias pues distintas a lo que presentan en el plan de estudios, entonces ahí difieren bastante. Mientras que en Singapur sí se revisó la coherencia del nuevo plan docente con la práctica y las evaluaciones. Y de aquí Reimers propone una serie de retos y cada reto con una recomendación un poco más específica. Por ejemplo, en el pilar de convocar a esta red global de participantes o stakeholders, el reto número 1 es la necesidad de promover una comprensión pública sobre los contenidos y sobre las competencias necesarias para el siglo XXI. Y de ahí propone esta recomendación. Con la colaboración de todos estos grupos de interés de educación a los actores, los proveedores de recursos, tomadores de decisiones, líderes de opinión, etc. Inclusive también a los padres de familia como parte de las comunidades educativas y público en general. Se deben promover algunos debates mucho más sólidos acerca de los objetivos, los propósitos, hacia dónde queremos ir, así como las necesidades, desafíos y oportunidades que se anticipan, como habíamos dicho, no solamente para el siglo XXI, sino para los subsecuentes. En el área de investigar o el pilar de investigar, tenemos el reto 2, el reto 3 y el reto 4. En el reto 2 proponen que es necesaria crear una teoría de sistemas más explícita sobre cómo producir estos cambios efectivos a todos los niveles y todos los sistemas. Y la recomendación es, en principio, realizar una investigación que apoye el desarrollo de un enfoque de enseñanza y aprendizaje, pero que esté basado en sistemas, que permita impartir competencias relevantes para la vida del siglo XXI. El reto 3 propone la necesidad de una teoría del desarrollo integrado para guiar esta educación hacia el siglo XXI. La recomendación es desarrollemos una teoría integradora para que se adquieran las competencias para el siglo XXI y así poder fortalecer experiencias de éxito, le llamaría yo, de enseñanza y de aprendizaje. Como un reto o un desafío 4 es la necesidad de encontrar maneras nuevas de organizarnos a los sistemas educativos, pero también a las escuelas. Hay que conectar desde los niveles de política pública hacia la operación de las escuelas, de las instituciones. Esto con el fin de alcanzar pues, un buen equilibrio entre la necesidad por centralizar y la necesidad por disfrutar de una autonomía, contrario a lo que se está planteando de la reforma educativa hacia la descentralización. La recomendación 4 es los líderes tendrían que revisar sus maneras de gobernanza de los sistemas educativos, de forma que las escuelas sean unos tipos de organizaciones de lo que pueden llamar organizaciones de aprendizaje o organizaciones que aprenden, para convertirse en algunos espacios formados pues, por personas que estén automotivadas en el trabajo fuerte, en un conjunto amplio de competencias. El reto 5 reconoce que hay una tensión percibida entre las prácticas efectivas de alfabetismos tradicionales y también apoyar las prácticas alineadas al desarrollo de las competencias del siglo XXI. Reconoce que existe la tensión y dice, ok, bueno, vamos a abordarla y vamos a tratar de atenuarla. Y la recomendación 5 es muy clara. Necesitamos identificar algunas experiencias prácticas, programas o escuelas que sistémicamente ya promueven la adquisición de estas competencias para el siglo XXI de una forma adecuada. Se podemos llamar experiencias de éxito o inclusive de fracaso, para mostrar que la enseñanza de las alfabetizaciones tradicionales y las competencias del siglo XXI no matan una a la otra, no son mutuamente excluyentes. Y también propone trabajar mucho más para aprender
Y para difundir estas prácticas, para ver que es posible hacer que coexistan y tomar el valor de ambas posturas. Concluye Reimers en el estudio diciendo, pues sí, efectivamente hay que cambiar, hay que aprender nuevas formas de realizar nuestro trabajo en todos niveles. Hay que identificar entonces también cuál es la mejor manera de apoyar este aprendizaje bajo nuevas modalidades. Si hay que crear nuevas, creémoslas. Si hay que crear teorías de sistemas, creémoslas también. La idea es generar estos cambios y que sea de una manera efectiva. Identificar la mejor manera sería también quizá el siguiente paso de mayor importancia para este movimiento global. Y lo que busca al final es educar en principio a todos los niños, ampliar toda la cobertura para que puedan construir su futuro. Y encontramos aquí nuestra conclusión. Efectivamente existe una distancia entre la OCDE, el gobierno mexicano en las políticas que adopta en la reforma educativa y la opinión de los expertos, y esta distancia no necesariamente es obligada. Consideramos que es una distancia sana que debe coexistir. Mientras que la OCDE dicta las políticas, necesita un contrapeso también. Los expertos están analizando lo que pasa, están analizando las políticas que se adoptan, los sistemas que tenemos en diferentes países, y bueno, esto genera un sistema basculante, es decir, un contrapeso que busca siempre tener un equilibrio. Y con esto concluimos nuestra participación. El equipo formado por Toluca y Ciudad de México, Rebeca, Elda, Abigail, Jesús y Héctor, pues esperemos que haya sido de su agrado, y estamos abiertos a cualquier pregunta o duda que pudiera surgir para generar más diálogo. Muchas gracias.